Un minuto para las 12. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Qué bueno que estás aquí. Ya se saludaron, pero otra vez te voy a decir que estoy 100% seguro que a nadie le dijiste qué guapo te ves hoy. Así que saluda a alguien y dile, qué bien te ves hoy, qué bien te ves, cada día mejor te ves. Me da gusto verte. Háblalo con sinceridad o por fe, pero dile qué bien te ves el día de hoy. Déjenme, por favor, enfatizar dos cosas. La primera es, queridos matrimonios, les esperamos para ser parte de este evento, de esta jornada de 4 o 5 horitas. El título se llama Mi mejor inversión, ¿verdad? Ese es el lema de esta actividad. Vamos a estar hablando, ese es el tema, invertir en la vida, invertir en la pareja. Y como ya dijo Aramis, habrán algunos temas que van a estar dirigidos hacia esa área. Y solo quiero decirte esto: el presente que hoy vives es resultado de tus decisiones del pasado. Mucho de lo que hoy vives es resultado de las decisiones del pasado, es decir, de lo que has hecho y de lo que has invertido en tu vida, poco, mediano o mucho. Por lo tanto, lo que hoy hagamos será parte del resultado de nuestra vida en corto, mediano y largo plazo, incluyendo el matrimonio. Entonces quiero animarte a que seas parte de esta actividad preparada especialmente para ti. Mi deseo como pastor, si me preguntan cuál es que ningún matrimonio de la iglesia se quede fuera. Lo voy a repetir a ver si alguien se dice, estoy con usted, pastor, 1, 2, 3 por todos mis amigos, a ver qué dice alguien. Mi deseo es que ningún matrimonio se quede fuera de esta actividad. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos en este lugar es con mucho amor, con todo el deseo de que tengas elementos que te ayuden, te hagan pensar, te lleven a tu relación con Dios, pero sobre todo que te ayuden a crecer en tu vida. Como pastor te digo que más del 90% de consejerías matrimoniales son para corregir problemas. Eso quiere decir que los matrimonios invertimos poco en nuestra buena salud matrimonial. Por eso esta actividad vale la pena. Así que a todos los matrimonios, los nuevecitos, los que tienen 0 kilómetros, 1 kilómetro, 2, los que tengan, los que ya no pasan, los que ya son, ¿cómo se llaman los coches que ya no verifican? Los que ya son clásicos, vénganse a la reunión de más. No, ya tengo 40, a mí que no, vente, nos vas a enseñar tú con tu ejemplo, con tu disposición, vénganse. Así que los esperamos para que estemos juntos. Y la segunda cosa que quiero decir hoy, mientras estaba sentado ahí en la silla, me da gusto verles a todos. Algunos no les conozco porque la pandemia nos ha puesto el cubrebocas y nada más los ubico de los ojos para arriba. Pero estaba yo viendo a la familia de Jesús Toledo, de Aldo. Seguramente la mayoría no los conocen, pero esta es una de las familias que está desde el principio casi de la iglesia. Y por este lado estoy viendo a Alejandro, ¿verdad? Que saben que siempre me da mucho gusto verles. Y yo quiero pedirles a estas bellas familias, Aldo y su papá Jesús vienen desde ahí, desde la colonia La Presa, ¿no? La Presa, ahí arribita. Ellos son los que le mueven las antenas para que recibamos señal. Por ahí tienen su casa, ¿verdad? Su negocio también. Y ellos desde allá vienen, ¿verdad? Cada semana como otras familias. Y Alejandro ha sido parte del equipo de liderazgo desde que comenzó la iglesia, casi al principio, y yo le doy muchas gracias a Dios por ello. Y quiero pedirles, como a todos ustedes, que les demos un aplauso de caluroso de amor a ellos, agradeciendo siempre a Dios por lo que han hecho, siempre, siempre, siempre. Gracias, queridos. Bueno, pues vamos al tema del día de hoy y le he titulado Di no a la piratería. Nadie se empieza a esconder sus películas y sus discos, ni diga ya nos cayeron, esposa, vamos a tener que renunciar. No voy a hablar de esa piratería, pero le quise poner así para que a la gente que se meta a YouTube o a Facebook, porque YouTube no tenemos todavía, le llame la atención, porque a veces así funciona en la cabeza de las personas. Pero tiene mucho que ver con lo que voy a decir. Di no a la piratería. Y creo que Pablo, el escritor de un buen número de cartas en el Nuevo Testamento,
fue quien dio la base para esta frase, porque él se dirige a la iglesia y les hace saber que algo está pasando en la iglesia, especialmente en la iglesia de Galacia. Y les dice que ellos están empezando a vivir un evangelio que no es el evangelio de Jesús, que no es lo que él les había compartido, que había recibido de Jesús. Y entonces, siendo él el fundador de la iglesia, pasados algunos años, le enteran de lo que está pasando en la iglesia. Y resulta que algunos están empezando a hacer mezclas, combinaciones, tratando de parchar la gracia con obras de la ley, específicamente los judaizantes, que eran un grupo de personas que enseñaban que no era suficiente la gracia en Jesús. Oiga eso es pesado. No era suficiente la gracia en Jesús, había que complementarla con algo, y eso sigue pasando hasta el día de hoy. Si no, piénsalo, por favor. De pronto hablamos de la oración y en lugar de verla en la gracia, la vemos como el botón que aprieta el favor de Dios, y se nos olvida que es la gracia de Dios la que obra a favor de nosotros. Y no oramos para que Dios nos escuche más, sino que oramos porque por la gracia de Jesús tenemos acceso a Dios. O el ayuno. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que el ayunar nos va a dar más poder de Dios? No es cierto. La gracia es la que nos da acceso al poder de Dios. Pero el ayuno nos ayuda a tener tiempos con Dios. Eso es cierto. Pero hay que saberlo manejar. Y de pronto Pablo se da cuenta que la gente empezaba a vivir, al menos en Galacia, un evangelio que no era lo que él había compartido. Y vuelvo a repetir, hoy nos pasa muy similar. Y si tú lees la carta a los Gálatas, te invito a que la leas. Se dice que el promedio de lectura es de 20 minutos, así que hoy mismo en la tarde la puedes leer. Y esta escritura nos muestra algunas palabras clave: gracia, pacto, Jesús, evangelio, promesa. Son palabras claves que están en esta escritura. De hecho, si alguna vez has escuchado que Pablo le reclama a Pedro de su conducta, él dice así, hipócrita, ¿no? Dice esta versión, su hipocresía, a Pedro el apóstol. Pedro había caminado con Jesús, Pablo no. Pero Pablo había tenido un encuentro con Jesús y de pronto ve a Pedro que está viviendo una forma que no refleja el evangelio de Jesús. Y entonces, si has escuchado que un día Pablo confrontó a Pedro, justamente está en esta carta, donde dice que un día lo encuentra y le dice a él lo que no está haciendo bien, y además dice lo que está pasando con eso. Dice que otro de los discípulos está comenzando a seguir los pasos de Pedro, que tenía que ver con este señalamiento de no vivir otro tipo de evangelio, porque no hay otro evangelio. Quiero hablarles de esto. Hoy vamos a cerrar nuestra serie justamente que hemos llamado Evangelio. Por favor, si no has escuchado los temas, búscalos en la página de Facebook, ¿verdad? Ahí están el 1, 2 y el tercero que hoy voy a compartir. Que hablé, número 1, de qué es el Evangelio. Número 2, de cuál es el encargo que tenemos en el Evangelio. Pero hoy quiero hablarles de tener cuidado de no vivir otro evangelio, porque ya la historia bíblica nos dice que es posible vivir otro evangelio, que podemos ser perturbados. Dice ahí una palabra en el capítulo, creo que es en el 5, bueno, en alguno de los 6 capítulos dice que hay perturbadores intencionales que están incomodando, que están queriendo complementar la gracia, y Pablo lo señala. Y está diciendo que eso está pasando con respecto al mensaje del evangelio. Y para ir ya a lo que quiero decirles, solo quiero decir esto último, y es que de estos 2 temas que ya te dije, que es el evangelio y el encargo del evangelio, este último es muy importante, porque si no nos damos cuenta, el evangelio que hemos recibido empieza a ser desenfocado de nuestra vida. Por ejemplo, si yo te dijera, ¿cuál es el motivo central por el cual hoy estamos aquí? El motivo central es Jesús. ¿Quién es la base de tu salvación? Solo Jesús. ¿Quién es el que te da acceso a Dios como Padre? Solo Jesús. ¿Quién murió por ti para darte vida nueva? Jesús. ¿Quién es el que reconcilia al mundo con Dios? La obra de redención en la persona de Jesús.
¿Quién nos da una vida eterna? Jesús. Todo el evangelio se trata ¿de quién? De Jesús. La iglesia que pierde de vista que reunirse, hacer, evangelizar, tener actividades de matrimonios, tener actividades de jóvenes, la iglesia que pierde de vista que todo eso es por causa de Jesús, está viviendo otro evangelio. Está viviendo una modernidad, está viviendo una costumbre, está viviendo una idea, una ideología religiosa, una ideología tradicional, pero se puede estar desvaneciendo que se trata de Jesús. Si tú vas a venir al rato a la reunión de jóvenes, se trata de Jesús primero, y a partir de Jesús entonces se trata de los demás, pero primero Jesús. Porque el primer mandamiento es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu ¿qué? Tu mente. Y luego dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si la reunión que tenemos hoy, la de los jóvenes al rato, el matrimonio es el próximo sábado, dejamos de ver que se trata de Jesús, su deseo, su voluntad, su obra, lo que Él nos ha dado para vivir, lo que Él quiere para nuestra vida y para nuestra casa y para nuestro matrimonio, pudiera ser que estuviéramos viviendo otro evangelio, que no es el que Jesús dejó y en donde se centra nuestra verdad. Ahora, este evangelio tiene dos cosas principales, básicas. La primera es esta: se trata de Jesús, el evangelio. Y número dos, se trata del poder del Espíritu Santo para vivir el evangelio de Jesús. Lo voy a repetir: el centro del evangelio es Jesús, y la vida del evangelio es el poder del Espíritu Santo para vivirlo. Y cuando el cristiano pierde de vista el centro de Jesús y el poder del Espíritu, ¿qué le puede pasar? Vivir otro evangelio. Vivir un evangelio basado solo en conocimiento, en pasos a seguir, ¿verdad? Y a la gente le gusta 253 pasos para recibir la unción, y compran el libro porque se les olvida que se trata de Jesús, que podemos hablar con Jesús, conocer a Jesús, y Él nos va a ungir para hacer la obra que tenemos que hacer. No digo que sea malo leer libros, está bien, pero que esos libros nunca tapen que se trata de Jesucristo, solo de Jesús como el centro de nuestra buena nueva, de nuestra vida eterna, de nuestra relación con Dios. Pero la segunda es muy importante: el evangelio se vive con el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por favor, dile a alguien: el evangelio se vive con el poder del Espíritu de Dios. Dígaselo a alguien. Ahora, este segundo punto, antes ya empiezo con lo que quiero decirles, es muy importante, porque primero es el enfoque, el centro, pero el segundo es cómo vivirlo. Pablo, si tú lees esta carta, quiere centrar a la iglesia, y creo que con Galacia a la iglesia de todas las edades podría servirnos para eso. Si no nos centramos en el poder del Espíritu Santo para vivir el evangelio, entonces necesitamos ponerle reglas a nuestra fe. Y por eso a la iglesia se le enseña con mucho no, no, no y no y no. Pan de muerto, no. Navidad, no. Cumpleaños, no. Día del amor y la amistad, no. Y puro manazo, manazo y manazo. Porque hay que enseñarle a la gente que no. Y cambiamos el poder del Espíritu por el poder de la insistencia. No, 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 no. Y Pablo dice: es el poder del Espíritu el que nos levanta para una vida nueva. En esta carta Pablo dice: por el poder del Espíritu nos alejamos de las obras pecaminosas de la carne. Ni siquiera les dice: les doy los 3 pasos para renunciar a la carne. Les dice 1: vivan en la comunión y en el poder del Espíritu Santo. Y eso es algo que tú y yo necesitamos como creyentes: estar enfocados y tener comunión y el poder del Espíritu de Dios. Bueno, vamos a leer entonces Gálatas. Ahí vamos a estar el día de hoy. Dice el capítulo 1, versículo 6. Fíjense cómo dice aquí. Pablo se lanza, si tú lees las cartas de Pablo, él tiene otras salutaciones, otros saludos para empezar sus cartas, ¿verdad? A los santificados en Cristo Jesús, gracia y paz, a los gentiles, a los judíos, pero en la de Gálatas se mete directo.
como diciendo, lo que voy a decirles es urgente, queridos. Y dice esto en el versículo 6: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo, o perturbados, dice la versión 60. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otro evangelio, otra buena noticia o noticia diferente de la cual nosotros les hemos predicado, fíjense que como dice esta versión, que le caiga una maldición. Estaba enojado el Pablo. No estoy diciendo que Dios iba a hacer esto, pero Pablo, es decir, si alguien te habla y te dice, le estoy pidiendo a Dios que le caiga una maldición, te pregunto, ¿tiene tu atención o no tiene tu atención? Y dice, caray, ¿de qué? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Maldición para quién? Y Pablo lo que está haciendo es decir palabras fuertes para capturar la atención de la gente. Y cuando la gente oía maldición decía, ¿qué dijo Pablito? ¿Que Pablito clavó un clavito? ¿O cómo estuvo? A ver, ¿qué pasó? No, que una maldición de qué. Y entonces tiene la atención. Y Pablo está diciendo, si alguien anuncia un evangelio diferente, que le caiga una maldición. Y luego dice, repito lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta a la que ustedes han recibido, que esa persona, otra vez estaba molesto Pablo, sea maldita. Estaba enojado. Yo no me voy a atrever a decir que Dios respaldaría estas palabras de Pablo, pero Pablo estaba molesto. ¿No te ha pasado que de repente pasa algo y dices, ay Señor, ojalá y ya te lo lleves? Y no se lo lleva el Señor, pero lo dijiste. Así creo que estaba Pablo, para que nadie saque de aquí una doctrina de decir, vamos a maldecir al que predique otro evangelio. No, tranquilos. Solo muestra la seriedad que Pablo está diciendo. Y en este pasaje está justamente resaltando la posibilidad que tenía y que vivía Galacia de estar viviendo de una forma diferente al genuino mensaje del evangelio, que está basado en de qué se trata el evangelio, lo que ya compartí. Por eso escucha por favor esa prédica. Se trata de Jesús, las buenas nuevas en Jesús, el plan de Dios redentor, el deseo de Dios de reconciliación, el amor de Dios. Ahí estaba hablando de la vida de Jesús, la obra, verdad, y la muerte y resurrección y la promesa de vida eterna. De eso se trataba en Jesús. Cuando tú lees Gálatas, y ves esto que está diciendo, se han apartado del Espíritu, la gente inmediatamente piensa que se estaba haciendo alusión a que el creyente estaba viviendo como no creyente. No. El creyente estaba queriendo vivir como judío, abrazando cosas de la ley que no son para los creyentes. Y queridos, eso sigue pasando hasta el día de hoy. Yo he conocido gente que estuvo sentada conmigo en la iglesia y que me la encuentro y me dice, Yeshua te bendiga, Adonai, Shalom, que la Shekinah de Jehová. Le digo, ¿por qué hablas así? Es que ya descubrí que si decimos Shekinah, entonces hay poder de Dios. Y si dices gloria, no, es que hay que decirlo en original. Y ya sé por qué nuestras oraciones no son contestadas, porque decimos Jesús y es Yeshua. Y tú dices, no. Aunque parezca de risa, tú dices, gente que leyó la Biblia, que adoraba a Jesús y ahora dice, ya no le digo Jesús porque es como si mi hijo me dijera, oye, hasta que me digas Dudvik, si no volteo. Imagínate a Dios sabiendo todas las cosas, diciendo, Él me dice que soy el creador del universo, ni siquiera me dice Dios, pero yo soy el creador del universo y soy su padre y Él es mi criatura, en fin. Así que Pablo está hablando de esta seriedad. Se puede vivir otro evangelio. Hay personas que perturban. Entonces quiero hablarte rápidamente de 4 cosas que esta carta nos deja ver, que creo hay más, pero 4 cosas, porque el mensaje central es: di no a la piratería. No vivamos un evangelio que se parece pero que no es.
Y para eso Pablo menciona algunas cosas. Capítulo 1, verso 11 y 12 dice: amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación de Jesús. Lo primero que Pablo está diciendo es que él está vigilando la pureza del evangelio, que no estaba contento con que los judíos quisieran judaizar. ¿Qué es judaizar? La gracia no es suficiente, necesitan la ley. Ustedes cristianos necesitan la ley. Y Pablo se molesta y les dice a ellos que él está, en esta porción, está aclarándole a la iglesia: el evangelio no es por conocimiento humano, no es por razonamiento humano, sino que es por revelación de Jesús. Queridos, ¿cómo cuidamos la realidad del evangelio? La cuidamos por la revelación de Jesús en nuestras vidas. Si yo voy y te digo algo que tú no has vivido, o si alguien viene y te dice algo que no has vivido, nos van a mover de nuestro eje. Y vamos a decir, a lo mejor puede ser. Pero si yo te hablo de algo que a ti te consta, que has vivido, que has experimentado, te diga lo que te diga, tú vas a decir: yo sé lo que creo y sé en quién creo. Así que Pablo está diciendo, número uno, para no actuar o no vivir en un evangelio pirata, cuiden la relación con Jesús por medio de la revelación de Él. Es decir, tú y yo tenemos que continuamente decirle: Señor, síguete revelando a mi vida. ¿Qué es revelar? Mostrar lo que no me es evidenciado, pero que Él se siga revelando a mi vida. Yo como creyente y tú como creyente nos vamos a equivocar a veces en nuestra manera de hacer las cosas. Yo se los he platicado, yo tenía algunas posturas hace muchos años y hace no tantos todavía, con respecto a ciertas cosas, con respecto a ciertos ritmos, ¿verdad? Que hasta el día de hoy no me gustan, pero antes era: no, eso no es de Dios. Y el cristiano tiende a señalar y a criticar lo que no puede entender en su vida. Pero cuando tenemos revelación de Jesús, ¿saben qué se va a revelar? Nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. No puede revelarse Jesús y ser contrario al amor de Dios y al amor al prójimo. Entonces, cuando Jesús se revela al esposo, ama más a la esposa. Lo voy a repetir porque eso no, como que no lo oyeron. Cuando Jesús se revela a tu vida, esposo, amas más a tu esposa. Porque si Él se revela, tu relación de amor crece y por lo tanto lo amas a Él y amas al prójimo, comenzando por la familia. No hay padre al que no se le revele Dios que no sienta un mayor amor por sus hijos. Y ya no es un amor solo de cariño, sino un amor de liderazgo, un amor de fe, un amor de impulso en la relación con Dios, porque Jesús se está revelando a su vida. Entonces, número uno, dice Pablo, cuiden su revelación, no caminen por información, caminen su vida en Cristo, porque Jesús se les revela. Estaba escuchando el testimonio de un satanista. Dicen que es satanista, no lo conozco, no me consta, pero creo que puede pasar, porque sí conozco a un escritor que quiso desmentir la Biblia y terminó escribiendo aquel libro que dice: la Biblia tenía razón, un ateo. Y este otro ateo satanista dice que él hablaba en contra de Dios y que un día le dijo: si eres real, manifiéstate. Y se le quiebra la voz y empieza a decir: y Jesús se me apareció. Y hablaba dos palabras y se parecía a mí y empezaba a chillar. Y hablaba una y empezaba a chillar. Y le decía a la gente: yo no creía en Jesús. Y tú lo ves todo tatuado y aquí con símbolos satánicos. Y dice: pero Jesús es real. Si nosotros descuidamos nuestra revelación con el Señor, podemos estar abrazando otro evangelio. Aquí hay una esperanza muy buena, y es que siempre Dios usará a alguien para decir: hey, ¿dónde andas? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás hablando eso? ¿Por qué estás viviendo así? ¿Por qué estás queriendo completar la gracia si la gracia no necesita ser completada? La gracia está basada en la obra de Jesús. Así que
Número 1, vigila el mensaje y cuida la revelación de Jesús a tu vida. Número 2, capítulo 3, versículo 26 al 27. Dice lo siguiente, 3, 26 al 27, dice al 29. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Solo voy a leer ese. Ustedes lean en casa al 29. Pues todos ustedes son hijos de Dios, ¿por qué? Por circuncidarnos, por traer animales en sacrificio, por raparnos en un voto de nazareato. Ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesús. La fe en Jesús, la fe que descansa en Jesús. Miren lo que dice el versículo 29, solamente leeré ese. Y ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham. Y se está saltando el periodo de la ley, porque en Abraham no había ley, había fe. Y Jesús dice ahí, Pablo dice, ustedes que han creído el evangelio son hijos de Abraham. Antes, ustedes saben, primero fue Abraham, luego fue Moisés. Primero fue la gracia y la fe, y luego vino la ley, que iba a mostrar la necesidad de un Salvador, porque evidenciaba nuestra corta capacidad para vivir en santidad. Fe en Jesús. ¿Sabes qué cambia nuestra vida? No es lo que queremos hacer, es creer en Jesús. Es decirle, en ti descansa mi vida, en ti descansa mi presente, en ti descansa mi futuro. Señor, en ti descansa mi familia, en ti descansa, y te abrazas a Él. Si puedes ver lo que sea a tu alrededor, pero el evangelio es la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué la gente deja las iglesias? Porque deja de creer en la gente que no se trataba de Jesús. ¿Por qué la gente ahora habla en contra de las iglesias? Porque su mirada estaba en la gente. Como dice una frase por ahí, si te vas por causa de la gente, nunca estuviste por causa de Cristo. Y la iglesia necesita volver a eso. Se trata de Jesús. Mi fe en Jesús. Sí, de repente hay hermanos lija, dice, no lija, que te acercas, ay, híjole, raspa, este hermanito es medio pesadito. Pero Jesús lo salvó. Y donde el Señor me lo ponga en la eternidad, en la misma colonia, no, pues mejor me lo llevo bien con Él. El hermano púas, que apenas si te acerque, luego si tú eres globo, pues tantito te tocan y te ponchas. El hermano limón, dicen por ahí, ¿verdad? En este lugar habemos de todo, púas, limones, de todo. Ácido para todo. Ya mero no vengo. Te saludan, ¿qué pasó, pecador? Chale. Ácidos, pero son nuestros hermanos, ni hablar. El Señor los salvó por gracia. La fe en Jesús, queridos. Cuando tenemos fe en Jesús, tenemos esperanza de un cambio en nuestro entorno. Cuando tenemos fe en Jesús, tenemos esperanza de la promesa que Él ha dicho que va a cumplir, y entonces la abrazamos. Cuando creemos en Jesús, entonces sabemos que lo que hacemos vale la pena, porque la recompensa no viene de la gente, viene del que hizo los cielos y la tierra. Y así es cuando abrazamos el evangelio. Nuestra fe es centrada en Jesús. Yo oro porque Jesús me dio acceso al Padre. Yo adoro porque Él es el motivo de mi adoración. Yo sirvo porque Él me compró con su sangre y me redimió y merece que mi vida le sirva. Todo se trata de la fe en Jesús. Y Pablo dice, ustedes son hijos por la fe en Jesús, no por las obras. Y estaba en esta discusión porque les estaban queriendo hacer circuncisión y guardar ritos de la ley judía a los no cristianos, ni siquiera a los judíos, sino a los cristianos judíos, sino a los gentiles judíos. Y Pablo dice, no, si ustedes viven eso, van a mezclar el evangelio. El evangelio es la fe en Jesús. Número 3, capítulo 5. No se lo voy a leer por tiempo. Capítulo 5, versículos 1 al 5, para que lo leas tú en casa. Solo voy a leer el 1. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. ¿Cómo cuidamos vivir un evangelio real, no pirata?
cuando entendemos nuestra libertad en Cristo. Lee por favor esta carta. Aquí no está hablando de libertad para hacer lo que se te dé la gana o hacer lo que se me dé la gana. Está hablando de libertad en el contexto de este mensaje perturbador de querer completar la gracia con la ley. Es decir, de vivir ciertas normas. Es decir, rézate estos Padres Nuestros para que Dios te perdone. Es decir, vete de rodillas a tal lugar para que Dios te oiga. O en la iglesia cristiana, ayuna para que Dios te responda. No, no es así. Dios no te responde porque ayunes. Lo voy a repetir, Dios no te responde porque ayunes. Dios te responde porque Él dijo: lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Y pedir en su nombre no es decir Jesús. Pedir en su nombre es lo que pidan que esté de acuerdo a mi carácter, mi deseo, mi voluntad, mi señorío, lo van a recibir. Hay que ayunar, claro. Y a algunos nos hace falta ayunar más. Por ejercicio espiritual o por lo que sea, pero ayunar. Pero Pablo entendía con toda claridad que éramos libres. Una persona que vive el evangelio de manera sana sabe que hay que ser libres de la religiosidad, pero también sabe que hay que ser libres del gobierno de la carne. Y hay algunos que no lo entienden, nada más entienden la mitad. Bueno, entonces ya somos libres en Jesús y ya vamos para el cielo. Sí, claro. Pero si tú lees la carta, aunque no en la misma porción o proporción, Pablo habla de las obras de la carne en el capítulo 5 o 6. Y él dice ahí en el capítulo 5, habla del poder del Espíritu para no dejarse señorear. Y también está hablando de libertad. Capítulo 6 dice: ustedes los espirituales, o los que son maduros, restauren, levanten a alguien si es sorprendido en alguna falta. Y Pablo sigue hablando de que somos libres en Jesús. Tú no necesitas venir a la iglesia para que Jesús te ame, pero como eres libre, sabes que en tu libertad quieres buscar a Dios, en tu libertad quieres hacer comunidad. No porque si no vienes Dios te va a castigar, Dios te va a amar igual si no vienes, pero tú vienes porque entiendes la libertad del Espíritu de decir: estar ahí, hacer iglesia, servir, representar la obra que Cristo ha hecho es algo bueno y por eso vengo. Entonces no soy religioso, pero tampoco le doy espacio al gobierno de las obras pecaminosas en mi vida. Yo sé que lo que comparto, hay cosas que hay gente, obviamente a veces soy señalado por la gente y me identifico con Pablo, porque a Pablo en Gálatas lo criticaban y decían que no era apóstol, y así la gente a veces dice: no, pues es que él no es pastor, no, pues es que él, está bien que piensen lo que quieran. Pablo dice: yo sé que soy apóstol de Jesucristo, llamado a predicar el evangelio. Pero ¿saben por qué lo criticaban? No porque enseñara a pecar a la gente, sino porque estaba en contra de la religiosidad. Y yo como pastor estoy en contra de la religiosidad, porque eso es vivir un evangelio pirata. Pero también estoy en contra de darle rienda suelta al pecado, porque eso es no vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo. Y cuando vives bajo el gobierno del Espíritu y le hablas mal a la esposa, el mismo Espíritu de Dios te jala las orejas. Por eso algunos ya las tienen muy grandes. Nadie te tiene que decir: no, traigan al pastor para que hable con él. No, si estás en una relación, él te hace vivir en tu libertad con él. Así que número 3, libres. Y por último, lo dije al principio, capítulo 5, versículo 16 y 17 dice lo siguiente: por esto les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Pablo está diciendo cómo se vive el evangelio. Deja que el Espíritu te guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Hay una resistencia natural acerca de lo
correcto, no, lo que hace bien, lo que lastima a alguien, lastima a otros. Y dice aquí, déjense guiar por el Espíritu de Dios. Y este es el último punto. Pablo está diciendo, el evangelio genuino no se vive en una dependencia a alguien, no se vive en una dependencia a una actividad o a un evento. Yo por eso como cristiano me rehúso a cosas que se vuelven patrones. Me rehúso porque digo, ¿acaso el poder de Dios no tiene la capacidad de ir más allá de un programa o de un paso a seguir? No digo que no sirvan, pero que eso no sea el evangelio. Si tú fuiste a un seminario y el Señor te habló, precioso, pero el seminario no es la herramienta para que libere Dios a todos. Es el Espíritu de Dios el que revela su libertad a todos. Y a uno lo puede hacer tomándose un café, y a otro en un evento, y a otro en un encuentro, y a otro en un requete encuentro, y a uno a ver si te encuentro. Pero en cualquier cosa, no es el encuentro el que trae vida a la iglesia, es el Espíritu de Dios el que nos da vida. Y ahí Pablo está diciendo, vivan en comunión y en poder con el Espíritu de Dios. Ahí se encuentra la base del evangelio, de vivir sin esclavitud religiosa, porque a veces la esclavitud religiosa, hermanos, bueno, gracias a Dios que a ustedes no, nada más a los del primer culto, pero ya se fueron. No es cierto, queridos, es broma. Pero la religiosidad está en nuestra naturaleza. A veces imprudentes a más no poder por nuestra condición, pero imprudentes con toques espirituales. Oye, te quiero comentar algo para que estemos orando. Y ahí vas a decirle algo a alguien que no tiene por qué enterarse. Fíjate que Juan le pegó a la Lupe. Y resulta que María es prima de Juan. Y se armó la bomba. Religiosos a más no poder. Pablo habla en el capítulo 6, cuando ya habla del pecado, no de la religiosidad, y dice, cuando vean a alguien cometer pecado, restáurenle, trabajen con él. No dice la Biblia, súbanlo a Facebook, chisméenlo, háblenlo en clave. Ahí viene la Jezabel esa. Ay, sentí un espíritu jezabélico aquí. Religiosos a más no poder. Una santidad tan débil que se espanta ante lo malo, en lugar de convertir lo malo por el poder del Espíritu Santo. Queridos, digamos no a un evangelio que no es el evangelio de Jesús. Como algunos dicen, un evangelio light, mal entendido. Una iglesia libre, sí. Una iglesia ligera en sus cargas, sí. Pero no un evangelio. Aquí ni siquiera habla de un evangelio light. La exhortación de Pablo es porque estaban complicando la vida cristiana. Vivamos con libertad. Cuando el cristiano abraza el evangelio, poco tienes que decirle, no vayas, no hagas. ¿Por qué? Porque están viviendo en la fe, en la comunión con el Espíritu Santo y en el poder de Dios. Y si acaso no, entonces les hablas, pero les hablas con base en el evangelio. Quiero invitarte a que oremos en esta ya es tarde, en esta tarde. Este tema que he hablado de evangelio tiene que ver con la palabra enfática de este año, prosperar. ¿Cómo prosperar nuestra vida si no tenemos claro el mensaje del evangelio? ¿Cómo prosperar nuestra vida si no estamos involucrados en la encomienda que Jesús nos ha dado? ¿Y cómo prosperar nuestra vida si vivimos distorsiones en el evangelio? Porque a todos nos puede pasar. Hay una canción que me gusta que dice: si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar. Y hoy quiero invitarte que si acaso tú pudieras decirle: Señor, hay cosas que se me hace que ya me salí ya me paré acá con los judaizantes, o tal vez hoy digas: ya me paré de este lado, Señor.
con el que pues ya todo se vale porque soy libre en Jesús, y por eso ya hablo y ya digo y ya todo, y necesitamos ir acá, comunión y poder del Espíritu de Dios, para que seamos levantados, queridos, como una herramienta o instrumento del Evangelio de Jesús. ¿Me acompañas a orar? Tómate un minuto. Habla tú con Dios. Si algo te dijo a ti, respóndele. Dale gracias por el Evangelio, es decir, la buena noticia de la obra de Jesús. No te canses nunca, ninguna mañana, de decir gracias, Jesús, por morir por mí y vivir para que yo viva también. Gracias por amarme aunque yo me aferro a vivir, o me aferraba a vivir lejos de ti. Ese es el Evangelio, que no te amé yo, tú me amaste a mí primero. Señor, esta tarde te agradezco por esta reunión. Hemos hablado esta serie pensando en que no podemos prosperar en tu dirección, en tu voluntad, en tu propósito, si no abrazamos el Evangelio. No tendría sentido nuestro cristianismo si no abrazamos el Evangelio, es decir, si no abrazamos a Jesús. Y hoy, Señor, con esta última conversación, este último tema, queremos pedirte que cuides en nosotros y que nosotros aprendamos a cuidar, no vivir otro evangelio, ni con mezclas, ni con perturbaciones, ni con descolocaciones de lo que realmente lo involucra: la fe en Jesús, el centro Jesús, la comunión con tu Espíritu, el poder de tu Espíritu. No permitas que el evangelio que vivimos se centre en otras cosas, en personas, en formatos, en normas, en conductas que se esfuerzan por agradarte, pero que solo sirven para traer cargas. Y ayúdanos a vivir en la comunión con tu bendito Espíritu, para que de ahí, Señor, vivamos libres en nuestra fe, pero también libres de las inclinaciones indebidas que solo hacen daño al ser humano y te deshonran a ti. Señor, en esta tarde yo bendigo a cada joven, a cada persona adulta, y que estas 4 verdades las podamos aplicar en nuestra vida diaria. Que tengamos cuidado de vivir una vida que no sea pirata, es decir, con apariencia de algo pero que no lo es, sino que vivamos con lo genuino, una fe genuina, una entrega genuina, una convicción propia, una acción genuina, una decisión personal genuina. Y que ahí, Señor, en la comunión contigo y con tu bendito poder, podamos prosperar tu palabra en nosotros. Y la gente, la generación que nos acompaña, pueda mirar, Señor, tu realidad a través de la vida de vasos frágiles como lo somos nosotros. Por último, Señor, te pido que si acaso nos hemos parado más del lado de los judaizantes, o acaso del lado de los que han dejado sus deseos ser el gobierno de su vida, hoy, Espíritu de Dios, traigas una vez más un soplo tuyo. Tú que eres el que hace que las cosas ocurran, que hagas lo que quieras hacer en nosotros. Déjanos ser portadores de tu evangelio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el mensaje de Jesús? Apláudele fuerte, fuerte, Jesús. Familia, pues recordemos entonces que debemos vivir bajo ese evangelio genuino. Amén. Cero piratería. Y bueno, no me resta más que decirles o recordarles los anuncios
que ya escuchamos hace ratito. Número 1, el de matrimonios. ¿Cuándo es? Eso, para más informes se pueden acercar a zona 2, ahí les vamos a dar toda la información. ¿Cuántos adolescentes y jóvenes?